Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 14 de junio, le tenemos las noticias. Michoacán reporta una deuda pública de largo y corto plazo que suma 25.625 millones de pesos en el primer informe trimestral del 2024. El secretario de Política Social de Morelia, Adolfo Torres, aclaró que las despensas que se encontraron en una bodega el viernes previo a la jornada electoral no eran del ayuntamiento y aseguró que se suspendieron todos los programas sociales por la veda electoral. Más de 14,000 lonas con publicidad electoral han sido retiradas por autoridades municipales de calles y avenidas de la capital michoacana, donde ciudadanos incluso las han pedido en donación para resguardar a sus mascotas. Al menos 12 juicios de inconformidad contra los resultados de la elección de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa ha recibido hasta el momento el Tribunal Electoral de Michoacán. La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano reconoció que el proceso electoral 2024 ha sido el más violento en la historia de México, con una incidencia del crimen organizado sin precedentes en el país. Partidos políticos locales que no lograron acreditar el 3% de la votación válida y podrían perder el registro, buscan alternativas para mantenerse vigentes en la actividad política. Por su posible participación en el homicidio del conductor de un vehículo cuando transitaba sobre el Libramiento de Morelia, el ex policía Ventura Enrique fue trasladado desde Estados Unidos hasta Michoacán, donde fue recluido en el Cerezo Mil Cumbres. La Asociación Cultural de Sordos denunció que Michoacán es una de las entidades más rezagadas en cuanto a la verdadera inclusión. Ejemplificó con la carencia de maestros sordos que atiendan a los menores con esta condición. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Postdata. Es viernes 14 de junio, soy su servidor Carlos Monge. Le recuerdo que hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, ya estamos también en la plataforma Facebook, donde podrá ver este noticiario tipo televisión con las imágenes de lo que le iremos presentando. Déjeme ofrecerle primero una disculpa por entrar pues ahora tan tarde a este espacio informativo. Estuvo fuera de nuestro alcance la solución. Lamentablemente nos quedamos sin energía eléctrica aquí en la estación y bueno, pues apenas ha sido posible el arreglar esta lamentable circunstancia, pero pues vamos a estar con usted este ratito, aunque sea por ahí de los 20 minutos, tratando de informarle lo más destacado que tenemos del noticiario. Y vámonos justamente con ello porque Michoacán reportó una deuda pública de largo y corto plazo que supera los 25.600 millones de pesos. Esto en el primer informe trimestral del 2024, donde se señala que la tasa de interés en créditos contratados también ha tenido un incremento significativo del 175%. Aquí los detalles. Al corte del 31 de marzo, Michoacán reporta una deuda de corto y largo plazo de 25.625 millones de pesos, de los cuales 19.309 millones son de largo plazo y 4.543 de corto, lo que representa una disminución de 845 millones en relación al 31 de diciembre del 2023, cuando el total era de 26.470 millones. De acuerdo al informe de la cuenta pública estatal correspondiente al primer trimestre del año en curso, entre el 31 de diciembre del 2023 y el 31 de marzo del 2024, el gobierno estatal contrató 2.000 millones de pesos de deuda de corto plazo, al hacer uso del derecho que le otorga la Ley de Disciplina Financiera,
que permite contratar hasta el 6% del presupuesto estatal en créditos quirografarios, con la condición de que deben ser pagados a más tardar 3 meses antes de que concluya la administración. En el documento se precisa que desde junio del 2021 y el 31 de marzo del 2024, el Banco de México ha establecido 14 veces un incremento en la tasa objetivo, lo que ha generado a su vez un aumento en la tasa de referencia que se establece en la mayoría de los financiamientos para el cálculo de la tasa de interés ordinarios, que es lo que conocemos como la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o TIE, que pasó de 4% en junio del 2021 al 11% al 31 de marzo del 2024, es decir, un aumento del 175%. El informe señala que esto obliga al gobierno del estado a otorgar observancia y los ajustes presupuestales necesarios para no incurrir en un posible incumplimiento de las citadas obligaciones, ya que derivarían sanciones y penalizaciones de índole económico, al grado máximo de vencimientos anticipados del saldo insoluto de los créditos. No obstante, precisa que el gobierno estatal logró refrentar el resultado positivo obtenido en las mediciones de los indicadores, conforme al sistema de alerta realizado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde Michoacán mantuvo un resultado de endeudamiento sostenible, o conocido como semáforo verde. Esto significa que el Estado cuenta con un techo de financiamiento neto por hasta el 15% de los ingresos de libre disposición autorizado en la ley, y que es solvente para hacer frente al pago de sus obligaciones derivadas de la deuda pública. Esto significa que el Estado cuenta con un techo de financiamiento neto por hasta el 15% de los ingresos de libre disposición autorizados en la ley, y que es solvente para hacer frente al pago de sus obligaciones derivadas de la deuda pública. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí los datos duros de la deuda en Michoacán: 25,625 millones se deben. Si usted se encuentra por ahí a Lázaro Cárdenas Batel, en otra comilona que suele solamente a eso venir a Michoacán, si se encuentra por ahí a Leonel Godoy, pues déles las gracias, porque ellos son los más responsables o irresponsables, mejor dicho, en el manejo de las finanzas públicas, que nos dejaron pues esta terrible deuda que no se pudo contener tampoco en los gobiernos que siguieron. El de Fausto Vallejo, que en alguna dimensión trató de controlarla, de esclarecerla, y luego llegó el gobierno de Silvano Aureoles, que pues ya por lo menos regularizó todas las deudas, porque se acordará que Lázaro Cárdenas Batel y su secretario de Finanzas, Humberto Suárez, decían que la deuda que habían contratado en UDIs no era deuda y no la querían reconocer ni en las cuentas públicas. Pues ya el gobierno de Silvano no le tocó más remedio que reconocerlo, y hoy pues andan felices, empoderados de nueva cuenta, ahora con Morena, los que dicen que son diferentes. Así es que si se los encuentra por ahí, usted puede decirles gracias por la enorme deuda que nos dejaste y el problemón también que ellos construyeron con el magisterio, que no se puede regularizar y que no lo va a regularizar López Obrador ni Alfredo Ramírez, refiriéndome por supuesto al tema de la federalización de la nómina. En este mismo sentido, el gobierno de Michoacán reportó 12,955 millones de pesos de cuentas pendientes por cobrar, correspondientes al periodo del 2018 al 2024, derivadas de procesos judiciales o responsabilidades administrativas que se reportan en proceso de depuración. En el informe de la cuenta pública trimestral correspondiente de enero a marzo de este año, se precisa que la mayoría de los recursos pendientes de cobro corresponden a la administración que encabezó Silvano Aureoles y que suman 10,937 millones de pesos, es decir, entre 2018 y 2021, mientras que del 2022 al 2024, ya en el gobierno de Alfredo Ramírez, suman otros 2,018 millones de pesos que pues están en cuentas pendientes por cobrar. Es una cifra importantísima, prácticamente el 12, casi el 13% de lo que en este momento ejerce el gobierno de Michoacán en un año fiscal. Así es que sin duda se trata de una buena cantidad de recursos. En otros asuntos, el secretario de Política Social de Morelia, Adolfo Torres, aclaró que las despensas que se encontraron en una bodega el viernes previo a la jornada electoral no eran del ayuntamiento,
y aseguró que ellos suspendieron todos los programas sociales para respetar la veda electoral. El secretario de Bien Común y Política Social de Morelia, Adolfo Torres Ramírez, se deslindó de las despensas que fueron encontradas el viernes previo a la jornada electoral en una bodega del municipio de Charo, junto con publicidad de varios candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo al reporte de la Fiscalía Estatal. Lo encontrado en esa bodega pues no tiene nada que ver con la Secretaría, pues despensas pueden haber en cualquier parte, pero con la Secretaría no tiene absolutamente nada que ver. El funcionario se refirió a la bodega en la que René Valencia Reyes, ex candidato a la alcaldía de Morelia por el PRI, dijo haber encontrado también vehículos pertenecientes al ayuntamiento, así como publicidad electoral alusiva al candidato a reelegirse en el cargo, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del PAN y el PRD. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un comunicado en el que dio a conocer que fueron aseguradas en el sitio 2,000 despensas, así como material proselitista relacionado no solo con el señalado, sino con candidatos de varios partidos, aunque no precisó a quiénes se refería. No obstante, en varias fotografías que publicaron diversos medios de comunicación, se conoció que la propaganda también correspondía a Carlos Torres Piña, quien fue candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pasado el periodo de veda y al retomar su cargo, Adolfo Torres precisó que el único programa de despensas que tiene la Secretaría de Bien Común y Política Social es el que se da a madres de familia, pero fue suspendido durante las campañas. El programa de despensas que tenemos, el único que manejamos es el programa Madres Jefas de Familia, que tiene su propia bodega, que está ahí por Avenida Siervo de la Nación. Ahí tenemos almacenadas las despensas de ese programa porque efectivamente ya las recibimos, pero estaremos entregándolas en los próximos días por cuestiones de veda electoral. Interrumpimos cualquier entrega de apoyos sociales precisamente para que no se prestara, a pesar de que legalmente lo podíamos hacer porque los padrones ya están armados. Sin embargo, lo que decidimos fue detenerlos y estaremos haciendo entrega en los próximos días. Los únicos programas que continuaron en operación, agregó, fueron de atención médica en los centros municipales, así como el de entrega de agua a través de pipas, que fue cuestionado por opositores por presuntos condicionamientos a cambio de votar por Alfonso Martínez, pero el secretario rechazó las acusaciones. Por tema político ni una sola, cuando las llegamos a negar es cuando, por ejemplo, no tienen dónde almacenar el agua. Cuando llegamos a una vivienda y no tienen dónde almacenarla, pues les terminamos dejando muy poquita agua, a lo mejor las cubetas o lo poquito que tienen dónde guardarla, pero por cuestiones políticas no hemos negado un solo servicio, no nada más de pipas, sino de ningún programa que tenemos en la Secretaría de Bien Común y Política Social. Reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Más de 14,000 lonas de publicidad electoral se han retirado de calles y avenidas de Morelia, transcurrida ya la jornada de votaciones, con un peso equivalente a cerca de 5,500 kilogramos, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez. A pregunta expresa, el funcionario precisó que algunas personas han solicitado las lonas para su reuso, por ejemplo, para equipar casas para mascotas. En caso contrario, son desechadas en el relleno sanitario del municipio. Ahorita llevamos aproximadamente 5.5 toneladas, no hemos terminado todavía, llevamos más de prácticamente 14,000 y fracción lonas que hemos recogido. Yo creo que ya en esta semana estamos terminando. Algunas de ellas las nos han solicitado algunas personas si podemos donarles algunas lonitas de ellas, y las otras pues las llevamos al sitio de disposición final a lo que es el relleno sanitario, y allá lo que es la empresa le da seguramente un tratamiento de reciclaje. Muchas de las personas que las han ido a solicitar para reciclarlas y armar algunas casitas que para sus mascotas y demás. Además, el funcionario informó que previo al inicio de la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Morelia concluyó las labores de limpieza de ríos y drenes, donde a la fecha se han recogido 32,000 toneladas de desechos. Destacó que la cantidad de desechos que se tiran actualmente a las afluentes naturales de la ciudad es menor a lo que hubo
en administraciones pasadas e incluso al inicio de esta. El tema de los drenes, ¿cómo avanza? Vamos bien, los drenes ya terminamos prácticamente la limpieza, nos han de faltar 2 o 3 de ellos, que es la parte baja de por allá de Torreón Nuevo y Gertrudis Sánchez, son 2 drenes que nos quedan pendientes. Llevamos prácticamente 32,000 toneladas recogidas, son 24 kilómetros ya recorridos con las dragas y demás. Prácticamente en esa parte de la limpieza ya terminamos, nos hacen falta esos 2 drenes nada más. Y al calificar el proceso electoral más violento en la historia de Michoacán y del país, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, sostuvo que no se había visto tal magnitud de incidencia del crimen organizado como la que se enfrentó en estos comicios. En rueda de prensa y tras hacer un balance del proceso electoral, sostuvo que el crimen organizado ha estado incidiendo en la vida pública, al menos en lo que pudo observar en las mesas de gobernabilidad. No se había visto tal magnitud como la que ahora se enfrentó. Más violentas, una de las elecciones más violentas, con mayor incidencia de actores fácticos como no se había visto antes. Si bien en Michoacán sabemos que lamentablemente el tema del crimen organizado es algo que lleva muchos años incidiendo en la vida pública, al menos en lo que yo he visto y en lo que a mí me ha tocado incursionar en procesos electorales y lo que he comentado en distintas mesas, no se había visto de tal magnitud. Bueno, pues ahí en algo que coincidimos, evidentemente, muchos ciudadanos con lo que ha señalado este dirigente partidista, Antonio Carreño. Terrible la presencia del crimen organizado prácticamente por todos lados. Y terrible también el sometimiento al que llegan o al que llevan a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes, pero también los vínculos que mantienen con el poder en prácticamente todos los niveles. Hoy una situación crítica la que se vive en este país, donde además se les dejó de perseguir y se le defiende al crimen organizado, y así lo ha dicho el propio López Obrador constantemente, que les llama señores y les respeta los derechos humanos, dice él, y nos pide a todos que se los respetemos a estos criminales porque también son mexicanos. Una defensa constante y un fracaso brutal en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, con casi 190,000 homicidios dolosos. En este mismo proceso electoral, pues hay partidos políticos, 4 de ellos, 3 de reciente creación, nuevecitos, uno que ya traía un ratito ahí trabajando, el PES, y que no lograron acreditar el 3% de la votación que necesitaban para mantenerse vigentes. Bueno, pues ahora están buscando alguna alternativa para mantenerse en la vida pública. Ya le platicaremos cómo termina todo este asunto. En otros temas, por su posible participación en el homicidio del conductor de un vehículo cuando transitaba sobre el Libramiento de Morelia, ¿se acuerda usted? El ex policía Ventura Enrique fue trasladado desde los Estados Unidos de Norteamérica a Michoacán, donde ya fue recluido en el Cerezo Mil Cumbres, repito, como el presunto responsable del homicidio de un conductor de un vehículo aquí en la capital michoacana, uno que pues acusó y mostró también videos la ciudadanía y respaldó en esta denuncia a la ciudadanía el alcalde de Morelia cuando intentaron pues culpar a la policía de Morelia en un error garrafal también de la fiscalía, y pues ya luego se evidenció que había sido la Guardia Civil. Tras concluir el proceso de traslado de Estados Unidos a México, personal de la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ventura Enrique N. por su posible relación en el delito de homicidio calificado, quien fue ingresado al centro penitenciario David Franco Rodríguez. En un comunicado, se informó que resultado de las labores de inteligencia realizadas por agentes de la CIE, el pasado 23 de mayo, el imputado fue asegurado en Estados Unidos, por lo que inició el proceso de traslado a nuestro país, al existir un mandamiento judicial por su presunta relación en el homicidio de la víctima Saúl R., registrado el pasado 23 de febrero en el periférico de Morelia, a la altura de la salida a Mil Cumbres.
Agentes de la CIE se constituyeron en la delegación de la Fiscalía General de la República, ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, para llevar a cabo el traslado de Ventura Enrique N., quien fue ingresado al centro penitenciario David Franco Rodríguez. En la audiencia, la Fiscalía expuso datos de prueba por los que se estableció que el día en cita, aproximadamente a las 23 horas, Ventura Enrique N. accionó un arma de fuego en contra de los tripulantes de una camioneta Chevrolet tipo Silverado que transitaba sobre el periférico a la altura de la salida a Mil Cumbres. Derivado de la agresión, murió Saúl N., mientras que Emily, Dayan N. y Emiliano N. resultaron heridos y fueron canalizados a diversos nosocomios. Tras los hechos, Ventura Enrique N. y 3 personas que lo acompañaban abordaron una camioneta balizada con la leyenda de la Guardia Civil y se retiraron del lugar. Una vez que se estableció la intervención de Ventura Enrique N., se solicitó la respectiva orden de aprehensión y se emitió la cédula de ofrecimiento de recompensa para su localización y detención. El investigado, Ventura Enrique N., fue ubicado en Estados Unidos durante un trabajo de inteligencia realizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que tras cumplirse el protocolo respectivo se dispuso su deportación para el cumplimiento de la orden de aprehensión y el traslado a esta ciudad para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Este jueves, la Fiscalía formuló imputación. Sin embargo, el investigado solicitó la duplicidad del término constitucional para que sea resuelta su situación jurídica, en tanto que el juez de control determinó prisión preventiva oficiosa. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. En otros asuntos, el jefe del Departamento de Aprendizaje Servicio de la Universidad Vasco de Quiroga, Rubén Loya, afirmó que este modelo combina procesos de aprendizaje para que los estudiantes apliquen los conocimientos que adquieren en el aula de acuerdo a las necesidades de su comunidad. Universidad Vasco de Quiroga. Rubén Loya, jefe del Departamento de Aprendizaje Servicio de la UVAC, comentó que el modelo de aprendizaje servicio es una propuesta educativa que consiste en combinar procesos de aprendizaje para que los estudiantes apliquen los conocimientos que adquieren en el aula, atendiendo las necesidades de su comunidad. Es una metodología muy nueva que ya ha sido implementada en algunos países, sobre todo en Chile, en España y algunos otros países de Latinoamérica. Consiste en un modelo de aprendizaje, como su nombre lo dice, que los alumnos pueden aprender poniendo en práctica lo que están aprendiendo en las aulas, buscando aliados estratégicos, ya sea escuelas, asociaciones, fundaciones o incluso grupos vulnerables de la sociedad en general. Explicó que es una metodología que busca poner las materias del plan de estudios al servicio de la comunidad para atender situaciones concretas del entorno más cercano, por lo que señaló que es fundamental adaptar el modelo a las necesidades de Michoacán y de la región. Lo primero es buscar un grupo que necesite esa ayuda, es decir, una necesidad muy particular que nos permita revisar con los planes de estudio y las materias que llevan los diferentes alumnos que se están formando en la universidad, poder solventar esa problemática. El éxito del modelo aprendizaje servicio es cuando ya podamos haber solucionado esa problemática. Entonces es importante buscar y atender las necesidades que tenemos aquí en Michoacán y en particular aquí en nuestra región, y pues bueno, la idea principalmente es aterrizarlo y llevarlo a esos sectores. Hay que empezar con lo primero y lo que tenemos más cercano. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Disfrute el fin de semana. Le adelanto una felicitación y un abrazo a usted que es padre de familia, a usted también que es madre y padre. Muchísimas felicidades. Hay también quienes son padre y madre. Hoy, para todos ustedes, le deseo que tengan un excelente festejo, una excelente celebración con la familia. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.